Hola a todos y todas, sean bienvenidos a un nuevo encuentro de conociendo a los candidatos de constituyente organizado. El día de hoy estamos estamos con Natalia Corrales, candidata del Distrito 7, eh, de la lista constituyente a toda costa. Vamos a cursar la invitación ahora a su cuenta de Instagram, Natalia Corrales, constituyente. Ya, la invitación fue cursada y aquí. Natalia ya está junto a nosotros. Vamos a esperar que se genere la conexión. Y al parecer ya estamos. Natalia, que bueno, que como de las conexiones más rápidas que he tenido en este instante, lo que habla muy bien de ti. Ay, qué bueno. No, es que estaba pendiente, Habitualmente estaba tenemos pendiente. algún tipo de espera, pero hoy tú muy puntual te has portado extraordinario con nosotros. Qué bueno. Oye, Natalia, feliz de Bueno, lo que menos estés que puedo junto a hacer. nosotros y de que hayas aceptado en el fondo nuestra invitación. Eh, Constituyente Organizado ha analizado los distritos de todo Chile y considera que en el Distrito 7, en la lista de constituyente a toda costa, ¿no es cierto?, tú eres una muy buena candidata y que a nuestro juicio ojalá pudiese llegar a la asamblea. Sin embargo, la gente, o mucha gente quizás no te conoce y el objetivo de esto es que te podamos dar a conocer, ¿no?, en el público. Mira, habitualmente leemos una breve bibliografía que encontramos en las redes y que habla un poco de tu historia. Dice que, no voy a decir tu edad, ¿no? Dice No, dale. trabajadora social, no, dice 41 años, trabajadora social, magíster en psicología social, dirigente sindical feminista y candidata, por supuesto, al Distrito 7 de la coordinadora feminista 8M. O sea, se resalta bastante el elemento feminista. Y dice que eres coordinadora feminista 8M, 8 de marzo, ¿no es cierto?, a través del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas en la lista de movimientos Ya. sociales, Poder Constituyente a toda costa, ¿no es cierto?, que es la lista que tú representas. Eres una de las fundadoras en el 2014 del primer sindicato de trabajadores y trabajadoras honorarios de la Municipalidad de Valparaíso, de la Federación de Trabajadoras honorarios del Estado. Y te has vinculado, ¿no es cierto?, con diversos movimientos sociales y feministas, siendo dirigente sindical sin derecho a fuero ni horas sindicales por ser trabajadora honorarios. Mira, Tristísimo, pero es cierto. junto a tus compañeras, dice, ha avanzado, compañeras y compañeros, ha avanzado en el reconocimiento de derechos laborales, desde el trabajo informal, boletariado, ya una realidad bastante extendida en nuestro país. Y he luchado, dice, en todos los espacios necesarios contra la precarización de la vida, en especial de mujeres y disidencias, contra el patriarcado y el neoliberalismo, poniendo en el centro de las vidas y comunidades como valor esencial para la sociedad. Y esos son, de algún otro modo, algunos de los valores y algo de tu historia. Pero quiero ir un poquito más allá. ¿Cómo llegas a esto? Porque hay una historia cargada de lucha y todo eso, pero ¿cómo es tu vida? ¿Cómo llegas a eso? ¿Dónde nace, Natalia? Bueno, primero te doy las gracias por la invitación. Es muy agradable, además he estado en pocos live en Instagram y encuentro que son como bien entretenidos, son más íntimos, es distinta la dinámica que se va dando, la gente va comentando y uno puede leer, yo estoy media piti, pero igual alcanzo a leer un poco. Eh, Así es que eso primero. Lo otro es que, bueno, yo nací en Iquique, soy quiqueña, soy nortina, de sangre también indígena. Mi abuela era hija de boliviana y mi bisabuela de las que usaba falda y las trencitas, ¿cierto? Así es que me crié en el norte, soy una admiradora de la cultura nortina. Debo reconocer que vi ahí algún video en la investigación que hacemos, ¿no es cierto? Algún video bailando saya en Siempre alguna bailo, manifestación. es que no lo puedo evitar. Saya, Tinku, la verdad es que vibro mucho con la música, con el baile. Mi papá es folclorista, entonces mi hermano también es músico,
mi hermana también, así es que como que súper conectada con la música. Mi mamá también era muy, muy buena para escuchar música, fanática de Serrat. Por eso yo me llamo Natalia Penélope, de hecho, por Serrat, porque mi papá y mi mamá eran fanáticos. Y bueno, nací allá, crecí allá, estudié también en Iquique. Bueno, mientras estaba estudiando falleció mi mamá, así es que ahí me hice cargo de mi hermana, que es 10 años menor que yo. Y, y luego yo estudié Derecho primero. Cuando fallece mi mamá, como que obviamente cambia todas las formas de ver la vida, ¿cierto? Y uno como que eh, te cambia el switch. Entonces ahí me salí de Derecho y me metí a Trabajo Social, que creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en la vida. Me gusta mucho mi profesión. Estoy muy orgullosa también de ser trabajadora social y de tener compañeras y compañeros que trabajan arduamente por las transformaciones que necesitamos, porque yo soy de la línea del trabajo social crítico. Y bueno, y también, bueno, durante el colegio, cuando fui a ella también fui dirigente un par de veces del centro. En la universidad también fui dirigente de mi carrera de trabajo social, en derecho no participaba, sí harto, pero no era dirigente. Y luego me vine a Valparaíso hace muchos años, como 13 años. Me vine buscando nuevos caminos y también porque... Y cómo no quedarse en esa maravillosa ciudad, pues, hay que decirlo. Sí, pero lo que ocurre con las regiones, y yo soy ahí bien, digamos, adscribo a la descentralización, es que en el norte había en esa época, porque yo te estoy hablando muchos años atrás, y yo por eso tengo 41 años, estudié hace muchos años, no existía la posibilidad que existe ahora, por ejemplo, de hacer un magíster, de continuar tus estudios. Entonces también es una de las razones por las que me vine. Y acá hice el magíster en Psicología Social en la Universidad de Valparaíso, en la Escuela de Psicología. Y hice grandes facultades. Y en ese transitar también ocurre esto de empezar a armar el sindicato de trabajadoras y trabajadores honorarios de la municipalidad. Yo allí, cuando fui a trabajar aquí en Valparaíso, trabajé hartos años en viviendas sociales, haciendo proyectos de viviendas sociales en Valparaíso y en Cerro Navia, un barrio muy grande, la Quintita, que es también bien importante profesionalmente hablando. Luego me fui a la municipalidad, la Moni llevo 9 años, y ahí empiezo a vivir esto que significa la precarización del trabajo, y que es muy raro, es muy loco lo que pasa, pero cuando yo estaba estudiando mi carrera de pregrado, hice mi tesis sobre los trabajadores y trabajadoras honorarios. En esa época el porcentaje de las personas que trabajaban honorario en el Estado era mínimo. Pero ya me llamaba la atención que existiera esa precarización, o sea, que la gente te despidiera de un día para otro. Y incluso cuando yo estuve estudiando, yo estudiaba y trabajaba para poder pagar mi carrera, porque estaba con mi hermana. Ahí yo estaba trabajando para el cargo del catastro del terremoto del 2005, al interior, terremoto para el interior, ahí trabajé en Colchán, en todos esos pueblitos del interior. Y me despidieron de un día para otro, porque no había más recursos y mi jefa me pedía disculpas y todo, y me tuve que ir. O sea, fue un día en la tarde después del almuerzo y al otro día me tuve que ir. Entonces, empecé a investigar de qué se trataba esto de la precarización del trabajo, de dónde venía, por qué se podía contratar honorario en el Estado, por qué había tanta discriminación también entre los trabajadores y los trabajadores en el Estado. Y ahí hice mi tesis. Y después terminé trabajando yo a honorario. Y de hecho, mi tesis, hace poquito le estuve hojeando, como nostálgica, y encontré que al final, en la conclusión, yo escribo algo así como: ojalá algún día las trabajadoras y los trabajadores honorarios se den cuenta que se pueden organizar, que organizándose se puede avanzar, pero yo lo veía como algo muy lejano, o sea, una posibilidad muy difícil de lograr, porque la mayoría de las
que yo entrevistaba en la tesis estaban súper asustados y no estaban ni ahí con el sindicalismo tampoco. O sea, no estaban muy decepcionados con el sindicalismo. Al final yo misma en esa situación. Y bueno, con otras compañeras, éramos mujeres la mayoría, después se empezaron a agrupar un poco más, empezaban a llegar un poco más y nos juntábamos a la hora de colación. Esa era como la estrategia. Ahora, un jefe de buena onda nos prestaba una oficina grande, que era la sala de reuniones para almorzar, entre comillas, pero en realidad estábamos armando el sindicato. Y ya cuando éramos un grupo más o menos como de 20 personas, dijimos ya, armemos el sindicato, ¿cómo lo hacemos? Vamos directo, en esa época estaba Castro de alcalde. Vamos directo a hablar con él y le decimos palo que vamos a armar un sindicato y transparentémoslo al tiro, porque si no lo hacemos, vamos a correr el riesgo de que nos despidan, porque vamos a pasar muy tiempo. Y ese consejo a mí me lo dio un amigo de mi mamá, sindicalista, pero muy antiguo del norte, histórico, digo, de usted, Villalobos. Y bueno, mi mamá también fue dirigente sindical, también organizó los primeros sindicatos, pero yo nunca me imaginé que iba a llegar a lo mismo, la verdad, siendo súper honesta. Siempre a las manifestaciones, pero nunca me hice cargo, así como una orgánica. Y consejo, él me decía, hay que mostrar el sindicato, hay que mostrarlo, hay que hacerlo público, hay que presentarlo a la sociedad. Así que eso hicimos. El alcalde no nos quería recibir, caleta rato nos tramitó, hasta que al final lo logramos con un jefe que nos llevó así como encaletados. En realidad fue como un engaño, o sea, como que le dijo que tenía reunión y nos llevó a todos y nos dejó ahí y el tipo no tuvo que atendernos. Entonces le dijimos que estábamos armando un sindicato, que queríamos trabajar a un horario, que no estábamos en mala ni nada, pero que queríamos que consideraran en los contratos derechos básicos, vacaciones, si no queríamos nada. Vacaciones, licencias médicas, humanos. Y bueno, llegamos como a ese acuerdo y empezamos a organizarnos, trabajamos en un petitorio, como en un protocolo de acuerdo, y todavía no nos constituíamos como sindicato. Entonces dijimos, ya empezamos a averiguar. En esa época nosotros empezamos también a participar, empezamos a juntar varios grupos de sindicatos que estaban en formación, ya se habían formado de honorario a nivel nacional. Entonces ellos, los más viejos, nos empezaban a ayudar a nosotros. Empezaron a orientar, qué teníamos que hacer. Y ahí presentamos la inspección del trabajo, hicimos las averiguaciones respectivas y nosotros necesitamos 25 personas para constituir el sindicato. Éramos como 20, pero la mitad estaba como, nosotros decíamos ya 100% comprometido, el otro igual tenían miedo. Como esto hay que hacerlo público, pedimos el hall central de la MUNI, en la entrada, en el Mondel, el hall Carepal. Sacamos la hora en la inspección del trabajo, convocamos a nuestras compañeras, compañeros, a todo el mundo. Y sabéis que llegaron como casi 100 personas a la constitución del sindicato. Fue súper emocionante, porque nosotros era como, no sé, era a las 4 de la tarde la cita, y eran las 3:30 y éramos 15. Entonces, ya, bueno, no importa, que lleguen los 25 que necesitamos, si no necesitamos más de 25. Llegaron los 25, dijimos ya estamos bien, y como como 15 minutos antes de la hora, empieza a llegar mucha gente, y ya estaba el salón lleno de gente, nosotros no lo podíamos creer. Y ese encuentro ustedes no lo tenían previsto para nada, y las reuniones nunca convocaron a tantas personas, ¿no? No, porque eran ocultas, Claro. eran clandestinas, entonces nunca pensamos que iba a llegar tanta gente. Y bueno, llegó mucha gente, constituimos el sindicato, armamos una directiva provisoria, porque dijimos ya, de 6 meses y después hacemos una directiva oficial, porque obviamente nadie se quiere hacer cargo de la papa caliente.
Y se constituyó esta directiva, la mayoría de mujeres también, y la estrategia también fue que fueran compañeras que llevaran varios años dentro de la municipalidad trabajando en horario. Porque ya habíamos escuchado que estaban las primeras demandas de honorario y que les habían pagado indemnización, entonces dijimos, por último, eso les va a dar un poco de miedo, o al menos va a generar más ruido si las despiden porque llevan hartos años. Así que se levanta la directiva y yo iba en esa directiva, pero como apoyo. Como galleta. Como galleta, pues. Y ahí empezamos a armar el sindicato, firmamos después al tiempito el protocolo de acuerdo con el alcalde, primera vez que nuestros contratos tenían derechos laborales, fue muy bonito, muy emocionante. Nos costó harto, sí, pero lo logramos. Y ahí empezamos a crecer, pues empezamos a crecer y nos empezamos a conectar más con los otros sindicatos, y ahí se arma la UNTE, que es la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Honorarios del Estado, y que por muchos años fuimos informales, o sea, somos trabajadores informales, pero no éramos una federación formalmente constituida, no éramos federación, de plan. Éramos una organización de facto muy patúa que se presentó ante los ministerios, que hacía protestas, que hacíamos paros, que logramos postergar la cotización obligatoria por 2 años. Eso fue un gallito que le ganamos a la AFP, que estaban de terror, o sea, ellos hicieron un lobby tremendo mientras nosotros estábamos ahí en el Congreso. Y ahí empezamos a crecer y empezamos a aprender. Yo la primera vez que tuve que estar me tocó estar en una comisión del Senado con Saldívar, Elena Bombaer, creo que estaba Melero también, no porque él es diputado, pero no me acuerdo otro recalcitrante de la derecha que estaban ahí. Próceres de la dictadura. Sí, pues. Y yo o sea, fuimos con mi compañero, que era el Tito Gran Valor, presidente del INE, del sindicato del INE, y fuimos los dos pollos, po, a presentar nuestra situación como honorario. Y fue súper difícil porque nos dijeron, no, solamente una persona tiene que exponer, y nos quedamos mirando así, y el Tito me dice, ya, dale vos nomás. Y me senté, y él se sentó al frente como en el público, y él me miraba y me decía así como tranquila, y entre los dos nos apañamos, y ahí esa fue la primera vez que estuvo la federación, bueno, la ONTE, los honorarios en una comisión de trabajo en el Senado. Yo muy nerviosa, leí una carta, pero no estaba tampoco preparada para llegar y hablar así. De hecho, en la universidad, cuando estudiaba Derecho, tenía pánico escénico, me daba mucha vergüenza dar los exámenes orales, me sentía súper insegura. Y bueno, ahí empezamos a organizarnos, empezamos a ayudar a otros sindicatos, a vincularnos acá en Valpo con la mesa social. En la mesa social habían dirigentes de todos lados, por varios estudiantes de la ANEF, la Mabel, que es la presidenta de la ANEF regional, es como una mamá para nosotros, nos apoyó, nos incluyó, nos acompaña, de hecho ella apoya nuestra candidatura, la lista y todo. Y ahí empezamos a conectarnos con otras organizaciones sindicales, y empezamos a conocer también los otros mundos sindicales, los del sindicalismo tradicional, que se chocaban un poco con nosotros, que somos más informales, ¿cierto? Que no tenemos derecho a fuero ni horas sindicales, pero la verdad es que con el apoyo que hemos tenido de otros dirigentes y dirigentas de la mesa social, de la mesa sindical, creo que hemos avanzado mucho, y hemos también entendido que la lucha no es solamente por el trabajo honorario en el Estado, sino que es una cuestión que va mucho más allá, y empezamos a levantarnos contra las AFP, cuando éramos como 15 pelagatos acá en el centro vociferando, contra el extractivismo y así. Y luego, a través de todo esto, me invitan a participar a la coordinadora feminista como sindicalista, al comité de sindicalistas. Primero entré a la coordinadora como oyente, como para cachar también, porque al principio igual una cree que el feminismo está muy alejado de una, porque muchas veces existe una brecha, digamos, intelectual para llegar al feminismo. Yo soy de las que no soy de las muy estudiosas intelectuales del feminismo.
lo vivo desde mi experiencia, desde mi cuerpo, desde mi vida, de la vida de mis compañeras, y entendí que no era así, po. O sea, efectivamente hay compañeras que se dedican a su estudio, pero el feminismo tiene que ver con la Pero sororidad. entiendes, digamos, algunos conceptos de base. Oye, mira, ya vamos a llegar al tema del feminismo, pero creo que me cuentes un poco y para que la gente entienda, porque te contaste una tremenda historia en relación al tema de la precarización del trabajo y cómo de algún otro modo tu lucha se ha ido instalando por ahí. A veces la gente ve me imagino que ve a un sindicalista prácticamente como una persona, ¿no es cierto?, casi de otro mundo, ¿no es cierto?, muy aguerrido, muy... Pero en el fondo hay harto de intelectualidad en el proceso. ¿Cuál es la demanda de los trabajadores en particular? Para que la gente lo entienda así como a grosso modo. Que hay una precarización del trabajo en muchos lugares. Y cuando hablamos de precarización en el fondo, ¿por qué la gente tiene que formar sindicatos? ¿Por qué la gente tiene en este país que estar luchando? Si tuvieras que explicárselo a la gente. Mira, y siempre lo digo, lamentablemente en Chile, bueno, hoy en día la mayor parte de las personas estamos trabajando bajo la informalidad laboral. No tenemos derechos laborales garantizados. Y el origen de esa desgracia es la Constitución. La Constitución consagra la libertad del trabajo, la libertad de elegir dónde trabajo y la libertad de contratar a quien yo trabaje. Eso es lo que garantiza la Constitución, igual que la libertad de educación, la libertad de elegir, que está enmarcado, ¿cierto?, en el modelo neoliberal de que todo lo regula el mercado. Entonces, cuando ves que más de la mitad del Estado, de los funcionarios y funcionarias del Estado, que se conectan directamente con la comunidad, que están en las emergencias, ¿cierto?, que ahora están en la pandemia, no tienen estabilidad laboral, se hace carne esta precarización del trabajo. O sea, y más allá del Estado, o sea, la gente las compañeras de casa particular que armaron un sindicato, que son parte del Comité de Trabajadores y Sindicalistas, son compañeras nuestras, los trabajadores portuarios, que son eventualísimos porque ellos tienen contratos diarios, o sea, el derecho al trabajo estable en Chile no existe básicamente. Porque el Código del Trabajo tampoco te asegura estabilidad laboral, o sea, igual te pueden despedir en cualquier minuto, ¿cierto?, por necesidades de la empresa. Entonces se vulneran permanentemente los derechos de los trabajadores, más allá de la estabilidad laboral, sino que derechos fundamentales como un espacio laboral libre de violencias. Nosotros en Chile vemos mucho la violencia laboral, ¿cierto?, el maltrato laboral. Y el maltrato laboral no solamente desde la jefatura, sino que también ocurre desde los compañeros, que son estas prácticas patriarcales que se van reproduciendo en el espacio de trabajo y que son patriarcales porque tiene que ver con un ser por sobre otro que abusa de su poder porque siente que está en una posición de poder sobre la otra persona. Siente que es distinto, que es mucho más importante que la otra persona. Entonces, el tema del trabajo y la precarización laboral, además es importante y es relevante porque de eso vivimos todos. O sea, cuando hablan de que el 10% de los más acomodados en Chile son los que ganan de 1 millón para arriba, o sea, están locos. O sea, aquí tampoco existe la clase media. Tú ganáis incluso 5 palos, que son los, no sé, pues los viejos que ganan más plata en la municipalidad porque llevan más años, qué sé yo. Ellos dejan de trabajar y quedan en el abandono absoluto por parte del Estado. O sea, aquí hay una clase trabajadora y hay otra clase que es la dueña de los medios de producción, que es la dueña son los dueños de las grandes empresas, que son los dueños del mar, ¿cierto?, de la tierra, del agua, y que abusa de quienes luchamos y trabajamos todos los días para desarrollar este país. La gente tiene que entender que todos somos trabajadores y trabajadores, y somos de esa clase, que la clase media no existe. Y de hecho ahora el bono de clase media, claro, ¿cierto?, que a nadie le llegó. Pero bueno, a nadie le llegó porque el gobierno se ha preocupado de hiperfocalizar, ¿cierto?, los beneficios y burocratizar tanto esto para que a nadie le llegue, porque la idea de un Estado neoliberal
es precisamente que las personas se las arreglen por su cuenta y que no entiendan el Estado como un Estado cuidador. Cuidar las Entonces, arcas fiscales por sobre las personas parece que es más importante. yo creo que no están velando por las arcas fiscales. Yo creo que es una cuestión más ideológica que tiene que ver con que las personas no sientan que son parte del Estado y que el Estado tiene el deber, la obligación de cuidar a su pueblo, más allá de cuidar las arcas fiscales, porque no cuida las arcas fiscales. O sea, ¿cuánta plata le han condonado a las grandes empresas a impuestos internos? O sea, esa es plata fiscal y que ellos condonan a Ponce Lerú, a todos estos amigos de Piñera y Sí, contemplación. ante los ojos de cualquier ciudadano un arreglo, ¿no? Es que En es cierta claro, manera o se sea, beneficia a un grupo minoritario, evidentemente. claramente. Entonces, no hay que comprarse ese cuento de que estos están cuidando las arcas fiscales, ¿sabes? Las arcas fiscales no las cuidan. De hecho, las Fuerzas Armadas son una organización tremendamente, una institución corrupta que ha robado como ha querido y esa plata no se ha recuperado. Así es que tiene que ver más con lo ideológico, aunque la gente de pronto piensa que no, que esto es ideológico y hay un sesgo frente a la discusión política, a la discusión ideológica. Incluso se dice que cuando uno habla de la Constitución, no, es que está hablando desde la perspectiva política. O sea, se llama Constitución Política de la República. Es un tema político e ideológico. O sea, la Constitución actual es neoliberal. ¿Por qué es neoliberal? Porque se preocupa más de las ganancias que de la vida de los pueblos. Y eso, al menos a la gente le quedó súper claro ahora en la pandemia. Sí, no, y evidentemente antepone al mercado, ¿no es cierto?, al deber ser, ¿no? Y es secundado recién por el Estado. Y obviamente eso está declarado, es un principio al cual obedece la Constitución y yo comparto contigo. Bueno, desde esa perspectiva, y obviamente en el caso de Chile, y tú bien lo dices a propósito de este modelo neoliberal, evidentemente hay una mezcla, ¿no? Que no es solamente asociado al modelo, sino que también tenemos un Estado que ha beneficiado directamente, ¿no es cierto?, Bien. el negocio de algunos, que en el fondo eh, uno podría quedar, ¿no es cierto?, muy pasmado en realidad frente a algunas situaciones como la cantidad de negocios que el Estado favorece, en particular a algunas empresas, a vista y presencia de todos nosotros. Eh, y en la actualidad eso ha implicado en el fondo que la gente salga a las calles. Y eso implica, de algún otro modo, una visión en relación a la democracia. Y en el caso particular de ustedes, ven el ejercicio de la democracia de un modo. Cuéntanos cómo es eso. ¿Cómo ven la democracia o esta nueva democracia? Mira, hablando de democracia, hoy día es el Día de la Libertad de Expresión. Y la libertad de expresión es un pilar fundamental para la democracia. Y esta libertad de expresión, este pilar fundamental, se está viendo vulnerado permanentemente desde la revuelta. Bueno, desde antes, pero desde la revuelta que ya es algo tremendamente notorio. O sea, no tenéis derecho a protestar, no tenéis derecho a reportear, los compañeros y compañeras periodistas no tienen derecho a trabajar, han sido mutilados, han sido perseguidos, investigados por los milicos, ¿cierto? Perseguidos. Entonces, la democracia está hoy en día en riesgo en nuestro país, aunque suene súper crudo decirlo. Cuando nosotros tenemos un presidente que llama a un canal de televisión para censurar, ¿cierto?, un programa porque no está de acuerdo con lo que dicen, porque se siente, no sé, amenazado, ridiculizado, aunque él se ridiculiza solo, no es necesario ridiculizarlo, ¿cierto? Y cuando las Fuerzas Armadas, que son una institución no deliberante, que se supone no pueden tener opinión política, porque cuando ellos opinan con la pistola en la mesa, también salen opinando, amenazando, y lo secunda el ministro de Defensa del Estado y los apoya. Eso es gravísimo. Eso es un atentado a la democracia. Entonces, nosotros vemos como la democracia como un estado en que este tipo de situaciones no debe ocurrir.
en que tú tenés que tener derecho a la libertad de expresión, tenés que tener derecho a estar bien informado, informada, a que los medios de comunicación, que son los medios masivos de comunicación, emitan la información que necesitamos, ¿cierto? Porque las candidaturas independientes estamos súper cerca en los medios de comunicación. Yo he podido estar en un par de programas y muy cortito, y además me tocó estar en uno en CNN debatiendo con Bernardo Lamasza, que es candidato de Evópoli, que habla de la corrupción y todo ello, y lo financia Sutil, y no me permitieron debatir, fíjate. O sea, se supone que el programa se llama Aquí se debate, uno levanta la mano y te da la... y a mí no me dejaron. Entonces, ese tipo de situaciones van minando la democracia. Que, por ejemplo... ¿Y has tenido la oportunidad, por ejemplo, de decir estas cosas en otros grupos y manifestar en el fondo abiertamente lo que sucede en el fondo en la televisión, que son medios masivos, ¿no? Y que es allí por donde la gente mayoritariamente se informa? Que creo que me parece a esta altura ya no es un patrón de la juventud. La juventud me parece que se maneja mucho más en redes sociales, ya no creo que ni vía televisión. Sí. Pero fíjate que esto pasa también porque no se democratizan los medios de comunicación. O sea, el programa nuestro, que también está alimentado por el Colegio de Periodistas, que es parte de, que apoya nuestra lista, ¿cierto? Y nosotros obviamente adscribimos a sus demandas desde el derecho a la comunicación. Ellos también nos han ayudado mucho a entender la importancia técnicamente, la importancia de la libertad de expresión, del derecho a la comunicación. Y ellos plantean, y bueno, en nuestro programa también está, el garantizar este derecho a la comunicación como un derecho humano, democratizar los medios de comunicación, permitir que en estos medios de comunicación puedan existir la diversidad de opiniones y de expresiones, no solamente televisivas, sino que también radiales, y que además estos medios de comunicación masivos sean realmente estatales. O sea, no estoy en contra de que exista un medio privado, pero que no solamente tengamos medios de comunicación que se preocupen de proteger y de difundir las ideas de los dueños del país, porque los dueños de los canales son los mismos dueños de los partidos políticos, que son los mismos dueños del agua, los mismos dueños del mar. Entonces, un pueblo que no está bien informado... Su directorio, en el caso de TVN, ¿no es cierto?, es un cuoteo político permanente. Claro, el directorio Vidal, Francisco Vidal, del directorio de TVN. Entonces, esa cosa que uno a veces no le toma mucho el peso a la libertad de expresión es súper relevante. La libertad de información, el derecho a la información. Cuando nosotros estábamos buscando los patrocinios, cuando necesitábamos patrocinios para inscribir las candidaturas, nadie sabía, nadie tenía idea. O sea, la gente fue el boca a boca lo que permitió que nosotros pudiésemos tener estos patrocinios. Porque en la tele no salíamos, porque a ellos no les interesaba que los independientes llegáramos a la constituyente. Nunca les ha interesado. Entonces, tampoco informan como corresponde. Hay un ¿Cómo el pueblo informa? Y además el Internet es un privilegio de clase, igual que todos los derechos en Chile. Entonces, la juventud tiene Internet, se puede conectar, nos ven en el Facebook, en Instagram, ¿cierto?, en Twitter, qué sé yo, pero las personas más grandes, que no están habituadas a las redes sociales, se informan por los medios de comunicación masivos y no tienen otra forma de informar. Hay una forma bien significativa de ejemplificar lo que tú dices, porque hoy el adulto mayor, por ejemplo, tiene que sacar un salvoconducto para poder salir a comprar, y hay un gran número que depende de otros, ¿no es cierto?, para poder hacerlo, para poder sacar un salvoconducto. Y ese es un ejemplo vivo de lo que tú planteas con respecto al tema del acceso a Internet, y que muchas veces no basta con tener acceso. Y no solo el salvoconducto del problema, yo creo que lo grave es el acceso a los beneficios sociales, porque todas las postulaciones se hacen online. Las verificaciones, el agregar una persona, sacar una persona del grupo familiar, lo tienes que hacer online.
Y mucha gente, de hecho, yo estuve ayudando a unos vecinos que no se manejaban mucho en el asunto. Entonces, existe esta discriminación también, hay una brecha muy grande digital. Claro. Y además el sistema político al parecer no genera formas de innovación que permitan generar un apoyo directo en el fondo a la gente, ¿no? Hace una teletón para comprarle celular a la gente, es como a los abuelos, ¿no? ¿Y a quién le compraron esos celulares? Sí, claro, entonces ¿Cuánto costaron? y, y en eso obviamente, Es indignante también que en medio de la pandemia, en medio de la crisis, estos sigan haciendo negocio. Las cajas de mercadería son un negocio. Esas cajas tienen que haber costado 3 veces lo que realmente costaban. ahí Y hay la un caja dato, para ahí hay un dato a chequear, lo que sí la consecuencia de las cajas directamente, ¿no es cierto?, que desabastecen muy rápidamente el comercio y generan un aumento de los precios. Y eso en su momento ocurrió. Y ese es un dato no menor a propósito de políticas públicas mal habidas, ¿no? Y pensando quizás con la calculadora y en el éxito de la encuesta. Obviamente el resultado no fue favorable. A esta altura ya lo sabemos todos. Mira, Natalia, yo te iba a preguntar, pues en tu propuesta tú tienes, mira, garantía de derechos animales, socioambientales y económicos. Y es una tarea muy compleja, pero me gustaría que lo explicaras en breve. ¿Cómo podemos garantizar derechos de animales, socioambientales y económicos a la vez? Porque aparece como un título ahí. Mira, nosotros planteamos que la naturaleza tiene que ser un sujeto de derecho, igual que las personas, al igual que los animales no humanos. Yo me reconozco, soy bastante animalista, no solo porque tengo un gato muy protagonista, que ahora milagrosamente no está, pero creo que el respeto a la naturaleza no tiene mucho más que ver, no es solamente un discurso romántico, sino que también es un discurso desde la sobrevivencia. Entonces, si nosotros no nos hacemos cargo de cuidar la naturaleza, que es de donde nosotros cosechamos la vida, nos vamos a extinguir. El problema de la sequía, que sabemos que es saqueo, ¿cierto? Es terrible en Petorca, para el interior. Y la gente, los campesinos se tuvieron que ir. Los animales se murieron porque no tenían qué tomar, mientras los paltos seguían creciendo y creciendo y creciendo en sus precios. Entonces, cuando tú pones por encima las ganancias, cuando pones las ganancias por encima de la vida y la biodiversidad, eso no está bien. Entonces, nosotros en nuestro programa lo que planteamos es que estos derechos, el derecho a la naturaleza tiene que ser sujeto de derecho. Y poder ejercer esos derechos a través de recursos de protección. Cuando un derecho está garantizado en la Constitución, tú puedes ejercer ese derecho y reclamarlo cuando no se cumple, reclamarlo constitucionalmente, reclamarlo a través de una demanda, de un recurso, ¿ya? Pero hoy día no existe esa posibilidad. Entonces, tenemos comunidades completas acá en la quinta región que sufren por el extractivismo, que son zonas de sacrificio, ¿cierto? Que además de afectar a los animales no humanos, también afecta a las comunidades. Quintero, Puchuncaví. Esas personas probablemente tienen un montón de enfermedades ya a estas alturas. Esos niños que ni siquiera podían ir a la escuela en la greda, o sea, eso no es vida, no es justo. Que los pueblos tengan que siempre pagar el costo de la modernización, del desarrollo, ¿cierto? En San Antonio pretenden tapar un ojo de mar hermoso, donde viven cisnes, donde hay una biodiversidad muy, muy rica, ¿cierto? Un humedal. Un humedal, y ellos simplemente quieren taparlo, y ese humedal está además rodeado de camiones, de polvo, y los pobres cisnes ahí sobreviviendo, resistiendo. Entonces, esa falta de respeto también a la naturaleza, yo considero que es aberrante. No solamente porque no respeta la naturaleza, que en definitiva es la que nos da la vida, ¿cierto? Sino que porque también es súper poco inteligente. O sea,
estáis pensando como en el presente, no te dais cuenta que vienen generaciones futuras, y ni siquiera las generaciones futuras, si nosotros ya estamos viviendo las consecuencias de la contaminación, las consecuencias de la sequía, las consecuencias de que Chile sea el único país que tiene privatizado el agua, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de derechos de la naturaleza, también tenemos que hablar del derecho del agua, el acceso al agua como un derecho universal. No puede ser que muchas comunidades estén viviendo y estén tomando agua de camiones aljibes que probablemente no pasan tampoco por procesos de sanitización del agua, ¿cierto? Que probablemente es agua pirata que deben vender y que no está fiscalizada, porque los municipios no dan abasto tampoco para abastecer a todos los campamentos de agua, especialmente en los sectores rurales de acá de la quinta región. Entonces, ahí en los derechos de la naturaleza, el derecho al agua, los derechos de los animales no humanos también, o sea, el maltrato animal es tremenda y absolutamente condenable, y todavía hay gente que lo hace, y no solamente en el espacio íntimo, digamos, de los hogares, sino que también tenemos a los pacos que usan a los caballos para reprimir las protestas, y esos animales sufren también maltrato por estar trabajando con un paco arriba reprimiendo protestas. La gente no ataca a los caballos, pero obviamente se defiende o algo. Hemos visto un montón de situaciones en los caballos que sufren maltrato. Están expuestos a una situación además compleja, como son las protestas, ¿no? Los perros que además son detectores de droga, bueno, y así una infinidad de situaciones de maltrato animal que tienen que terminar, porque además es un requisito civilizatorio, o sea, supone que somos una sociedad, tenemos que ser una sociedad civilizada, no podemos continuar con el maltrato animal, ni con el maltrato a la naturaleza, ni con dejar de proteger las semillas, ni permitir que se apruebe el TPP-11, ¿cierto?, que va a privatizar todo, que va a privatizar las semillas, que va a restringir derechos también laborales, restringir derechos, no sé, el precio de los fármacos también. Todas esas cosas son importantes, y lo bueno es que hay muchas personas que ya se están haciendo cargo. Sabemos muchos que estamos luchando y trabajando y organizándonos en distintas áreas quizás, pero todos bajo un mismo paraguas, que es terminar con el sistema neoliberal, que es lo que genera y reproduce todo esto. Esa imagen de un crecimiento infinito en el fondo que va a depredar todo, está ahí, ¿no? Está latente. O sea, miramos ahí a Puchuncaví y ya está. Apunta. Natalia, te quiero llevar a un escenario más actual y que tiene que ver con constituyente organizado. Hace una hora atrás tuvimos un encuentro y hicimos un lanzamiento de una campaña junto a Estallido Tuitero. Coincidentemente, dentro del trabajo que hemos estado realizando en las redes, que yo te comentaba al principio, es que vemos con un poco de pesimismo la elección de la Asamblea, no por la calidad de la misma, sino porque hay un alto porcentaje de que las fuerzas transformadoras, ¿no es cierto?, pierden terreno en favor de aquellas que no quieren cambios, ¿no? Y que representan significativamente al 20%, representan mínimamente en el fondo a la población con un 20% expresado en el rechazo, ¿no es cierto?, a la nueva Constitución. Sin embargo, creemos que hay una oportunidad y hemos hecho un llamado a la no dispersión de los votos. La idea, en el fondo, es que la gente siga nuestras redes y se involucre en este proceso de no dispersión. Pero de este mismo acto, que nosotros de algún otro modo lo vemos casi como una suerte de maravilloso encuentro, porque nos dimos cuenta que habían grupos que estaban haciendo lo mismo, íbamos en la misma dirección porque teníamos la misma lectura. Sabemos que en el fondo la dispersión de votos es lo que va a generar problemas. Entonces la pregunta en relación a lo que se viene ahora para ti y lo que se viene para la constituyente es: ¿de qué modo podemos generar unidad hacia el futuro, de modo poder generar cambios trascendentes para nuestro país y lograr las transformaciones que de algún otro modo creemos que más o menos sabemos deben ocurrir?
el cómo lo vamos a conversar, pero al parecer hay un acuerdo ya transversal de que esos cambios deben ocurrir. ¿Por dónde pasa la unidad? Bueno, primero hay que recordar que no es una asamblea constituyente, no es lo que pedimos en las calles, es una convención constitucional bajo las reglas de los partidos políticos que firmaron el acuerdo, ¿ya? Exactamente. Decir que no, también aclarar que nosotros le llamamos asamblea en nuestro acto de protesta, porque Claro, una, eso te iba a decir. es una definición heredada, ¿no es cierto?, de la constitución de la dictadura. De allí que el proceso previo era AC, ¿no? Asamblea Constituyente, siempre pasa. De hecho, yo fui apoderada de un colegio en Marca tu Voto acá en Valparaíso, un colegio varón. Sí, una siempre he estado ahí. Pero muy bien. Mira, primero quiero decir que siempre se nos culpa a los movimientos sociales por la dispersión de los votos, hay que decirlo. Se nos culpa de haber levantado muchas listas, que por culpa de nosotros se van a dispersar los votos de la izquierda, pero también creo que los partidos no han hecho no son autocríticos, no hacen autocrítica. Muchos partidos políticos levantaron candidaturas que ni siquiera tienen trabajo de base en historias de lucha, o sea, y es más, hay partidos políticos que teniendo dirigentes en sus filas, teniendo dirigentes de movimientos sociales en sus filas, prefirieron a otras personas dentro de sus partidos. Sacaron compañeras y compañeros que podrían haber aportado mucho más desde los movimientos sociales, que eran militantes, para poner a personas que eran las favoritas dentro de sus partidos, porque esa es la diferencia entre los candidatos y las candidatas de partidos políticos versus las candidatas y candidatos de los movimientos sociales independientes. Los candidatos de los pactos de las listas de partidos políticos son elegidos a dedo, y eso hay que reconocerlo. ¿Para qué lo vamos a negar? Las personas fueron elegidas a dedo, no se levantó una asamblea, no necesitaron patrocinio ciudadano, ellos están ahí porque son tuiteros, porque son famosos, o porque tienen trayectoria probablemente política, pero esa es la forma de elegir a esas candidaturas y candidatas y candidatos. Entonces, creo que falta esa autocrítica por parte de los partidos políticos de izquierda que siempre están reclamándonos a los movimientos sociales independientes por echándonos la culpa de la dispersión. Eso primero. Lo otro es que también hay que entender que cuando, no sé si entender es la palabra, creo que hay que decirlo, o sea, hay candidaturas independientes dentro de estos pactos de partidos políticos, ¿cierto? Pero esas candidaturas independientes no son tan independientes, porque porque tú estás en un grupo independiente de un partido político, por lo tanto tú tienes afinidad por ese partido político. O sea, no eres una persona extraña, un ente extraño ahí. Tú tienes afinidad con ese partido político, tú has trabajado con ese partido político, te vinculas con ese proyecto político y está bien, estás de acuerdo. Pero hay que transparentarlo también, porque muchas veces no se transparenta. Porque además, volviendo al derecho a la información, las gráficas de las candidaturas independientes que están dentro de los pactos de partidos políticos, incluso las gráficas de las listas de los partidos políticos, sale el nombre apruebo dignidad, pero no hay ningún logo de los partidos políticos que lo integran, y eso también atenta contra el derecho a la información de la gente. Porque la gente necesita y pregunta, bueno, ¿y estos qué partidos son? ¿Son de partido o no son de partido? Entonces, eso también creo que no le hace bien a la política, porque es poco transparente, porque uno tiene que sentirse orgulloso de su militancia, o de que está escribiendo a un proyecto político. Y además la gente que vota por esos independientes está votando por esa lista y por ese proyecto político. Lo que me parece bien, pero tiene que hacerlo de manera informada y sabiendo bien por quién está votando. Ahora, ¿cómo conseguimos y logramos la unidad? Nosotros lo que pensamos es que cuando esperamos llegar a la constituyente, los movimientos sociales, y que podemos, porque no tenemos los recursos de los partidos, no tenemos el despliegue que pueden tener estos partidos políticos, ¿cierto? Porque obviamente tienen una estructura que nosotros no tenemos, no estábamos acostumbrados al eleccionario, ¿cierto? Los que yo así son como a veces una locura para nosotros, pero igual hemos dado cara ahí como podemos. Pensamos que la forma es
es tener una bancada social, una bancada de movimientos sociales de izquierda, me atrevería a decir una bancada antineoliberal. Creo que eso es lo que podría marcar la diferencia entre la y los constituyentes. Los antineoliberales y los que quieren mantener el modelo y seguir administrándolo como lo han administrado durante 30 años. Ahí vamos a ver las caras. Vamos a ver qué tan transformadores y progresistas eran esos que hoy hablan de derechos sociales en las franjas de 5 minutos que tienen versus la franja que tenemos nosotros de 6 segundos, porque tenemos 1 segundo por cada candidatura, ¿ya? Y ahí vamos a ver qué tan progresistas son. Porque en la franja pueden decir muchas cosas, en las gráficas pueden decir muchas cosas, pero durante estos 30 años no hay nada para cambiar. Logramos la unidad, que la forma de lograr la unidad es los antineoliberales y los que van a mantener el modelo neoliberal. Y ahí hacer acuerdos y llegar a acuerdos y poder estar en unidad con todos los que puedan, los que se sientan identificados desde sus bases sociales, porque espero que lleguen candidaturas que representen bases sociales y no solamente candidaturas guachas de la masa. Yuyunis Navas, Marcela Cubí, pero que no, pero como bien decías, es muy probable que sí. Así es. Estimada Natalia, quiero agradecerte a nombre de Constituyente Organizado y también a nombre de Estallido Tuitero, que estamos en esta campaña de no a la dispersión de votos. Confiamos en el fondo que las fuerzas transformadoras puedan llegar a buen puerto y en un gran número a la Constituyente para poder iniciar un proceso de transformación que a la larga genera un beneficio para el país, una sociedad democrática, justa y que quizás con la que soñamos todos, más solidaria. Y abiertamente hacia un principio en el cual no hayan abuso, ¿no? Y entre todos podamos apoyar y sacar adelante en el fondo una gran nación. Hay una oportunidad histórica y así que reitero nuestro agradecimiento. Es primera vez, pues. Es primera vez que nuestro pueblo va a escribir la Constitución y eso es muy importante. Es una tremenda responsabilidad, además la primera Constitución paritaria, que eso se logra gracias a la potencia movilizadora que tiene el feminismo. Además es una potencia internacionalista, no solamente por las luchas que se han dado en Chile. Y para nosotras es muy relevante también llegar a plantear esta necesidad de, por ejemplo, reconocer el trabajo doméstico, las labores de cuidado que no son reconocidas ni remuneradas, pero son trabajo y que representan el 22% del PIB nacional, como decían por ahí, antes de que salga el obrero a la fábrica, hay alguien que prende la tetera, ¿cierto? Esto lo dijo una amiga hace poco, citó a un prócer antiguo, y bueno, el trabajo de cuidado sostiene la vida, sostiene el modelo, y tiene que ser reconocido. Y ese reconocimiento también pasa por dejar de invisibilizarnos como sujetas de derecho. Nosotras tenemos que tener derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Tenemos que tener derecho a decidir si queremos abortar o no. Tenemos que dejar de ser víctimas de violencias patriarcales y machistas, nosotros las disidencias sexogenéricas, y los niños y niñas también. Que últimamente hemos visto crímenes de niños que son terribles, y eso pasa por la valorización, la poca valorización que tienen las niñeces en nuestro país. O sea, capaces de dañar a un niño tan chiquitito, tan frágil. Sí, más lejos. La imagen de Rancagua hace unos días atrás, hace una semana atrás, eriza la piel, ¿no? Por eso, o sea, eso demuestra también que nuestra sociedad nosotros necesitamos generar cambios culturales que son apoyados, por ejemplo, por la educación, una educación no sexista, que sea una educación integradora, que eduque personas
respetuosas, que se eduquen y se formen en la diversidad, que sea una educación integral, ¿cierto? En que las niñas y niños y niñas se sientan iguales, y que no haya un niñito que se sienta superior a la niñita solamente por ser niñito. Porque eso después se va reproduciendo y vamos reproduciendo la violencia y vamos reproduciendo estas prácticas patriarcales que terminan en esto. O sea, la violencia hacia los niños y niñas es terrible, es preocupante, los femicidios. Esos cambios culturales que necesitamos también son urgentes para nosotros. Ir erradicando el origen de las violencias patriarcales para terminar con estas violencias hacia nosotras, que cada día son mayores. Y son mayores incluso contra las mujeres que estamos entrando en este terreno en la política, que somos feministas, que recibimos mensajes de odio, que ha sido bien difícil, pero no nos van a callar, al menos a mí no me van a callar. Que esta constitución paritaria sin duda te escuche y no me cabe duda que vamos a avanzar en muchos derechos y me sumo a tus palabras en realidad en una histórica lucha, ¿no es cierto?, que han tenido las mujeres frente a una sociedad declaradamente machista, ¿no? Aunque no nos demos cuenta los hombres muchas veces y no tengamos la empatía, debemos reconocer que aquí hay que avanzar en ello. Recuerdo la imagen del Día del Trabajador, ¿no es cierto?, de este cuadro de los trabajadores, ¿no es cierto?, marchando, donde hay una mujer con una guagua y alguien decía en la imagen decía, ya le toca a usted llevar la guagua, compañero. Entonces, oye, pero lo reflejo en esa imagen. Oye, la parte del libro que dice, cuando usted va a asumir mi labor cuando yo me muera, o sea, cuando digo que tiene que morir el compañero para que yo asuma, y no, pues sí, las mujeres hemos sido históricamente invisibilizadas, pero muy relevantes en todas las revoluciones. Hemos sido las que inician las revoluciones. Entonces, basta ya de invisibilización. Ahora estamos nosotros, no vamos a dejar que nadie hable por nosotras, y por eso estamos acá. Bueno, es tiempo de recorrer el camino en conjunto y como corresponde a la altura de una sociedad moderna. Natalia, quiero agradecerte nuevamente el que hayas estado con nosotros. Constituyente Organizado ya ha decidido que tú y la lista constituyente a toda costa son extraordinarios candidatos y que ojalá tengan una posibilidad en la Asamblea, porque tienen mucho que aportar y tienen mucho que decir en ella. Hay realidades que se pueden construir a partir de la experiencia que ustedes tienen y sin duda el trabajo de base que han tenido debiese llevarnos a un mejor país, por lo menos esa experiencia. Mucho éxito y mucha fuerza para lo que se viene. Le recordamos a todas las personas que este video va a estar en el sitio www.constituyenteorganizado.cl y que además pueden seguirnos en las redes en Constituyente Organizado en Facebook, en Constituyente ORG en Instagram y en Constituyente O en Twitter, donde van a encontrar esta entrevista hartas veces. Un abrazo grande a todas y a todos los que nos acompañaron y no se olviden de la campaña hashtag, sobre todo en Twitter, ¿no es cierto?, el hashtag no a la dispersión. Tenemos que transformarnos en un fenómeno nacional, y así que a defender voten por la lista de movimientos sociales, Poder Constituyente a toda costa. Ahí está nuestra compañera vocera Noma FP, el compañero de la Unión Portuaria, el compañero de la Isla Juan Fernández, compañero de las ollas comunes, del movimiento ecologista. Así es que voten por nosotros queremos que también lleguen los pueblos a la constituyente. Tenemos que hacer que ese proceso sea público, sea transparente, participativo. Que así sea. El mejor de los éxitos, Natalia, gracias por este momento. Gracias a ustedes. Un abrazo, un gusto conocerte. El gusto es mío, Natalia, de verdad. Chao. Chao, chao.